¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues ahora vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho. Es el tema que más me gusta de la Biblia, la gracia de Dios, ¿verdad? Como lo he dicho otras veces, si no fuera por su gracia, estaríamos en completa desgracia. Así que vamos a hablar de la gracia de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona y familia que ha venido en este día, Señor. Pedimos que tú les bendigas y guardes y los llenes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo hagas que esta enseñanza que vamos a compartir, Señor, pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas, que tienes un plan precioso para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a adentrarnos en ese plan, siendo obedientes a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bien, fíjense, desde pequeños se nos enseña que todo en la vida tiene que ser ganado, tenemos que ganarlo. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que Dios nos da nos viene por gracia, como un regalo gratuito suyo. Esto quiere decir que no lo podemos ganar, que no lo merecemos, que no podemos trabajar para recibirlo. Es solo un regalo de Dios, un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora vamos a hablar de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos salva, nos bendice, nos enseña y nos usa, fíjense, solo por su gracia, no por merecerlo, porque no merecemos nada, pero por su gracia, ¿verdad? La gracia del Señor es tremenda. En este niño señalando hacia el cielo, ¿no? Por la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios 1:4 el apóstol Pablo: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Y es algo tremendo que hemos recibido de parte de Dios, su gracia, por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es la gracia? Vamos a ver algunas definiciones. Es un regalo de Dios en acción. La gracia de Dios es un regalo en acción. Miren, aquí esta persona, pues, tomada de la mano del Señor, recibiendo de sus bendiciones. En segundo lugar, es cuando Dios me da lo que necesito desesperadamente y no lo que merezco. Porque si nos diera lo que mereciéramos, imagínense cómo nos iría, ¿no? Dice: gracias Dios por bendecirme más de lo que merezco, ¿no? Otra definición es cualquier cosa que necesito, que no merezco, que nunca podría pagar, pero que Dios me da por su amor. Y lo principal que nos da es su salvación, ¿verdad? A través de Cristo Jesús, ¿no? Mucha gente confunde gracia con misericordia y son dos cosas diferentes, fíjense. Misericordia es no recibir lo que merecemos, que sería algo tremendo, era un castigo. Y la gracia es recibir lo contrario a lo que merecemos. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué dice la palabra en Juan 1:16? De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, hemos recibido del Señor. Una gracia y otra gracia sobre gracia. Ahora vamos a ver 5 características de la gracia. La primera es que es un regalo gratuito. La gracia es un regalo de Dios, gratuito de Dios para mí. Si usted le pregunta a 100 personas cómo puedo ir al cielo, la mayoría de las veces recibirá estas respuestas: pues debo ser lo más bueno que pueda, debo cumplir ciertos requisitos religiosos, ciertos mandatos religiosos, debo portarme bien con los demás, debo hacer más cosas buenas que malas durante mi vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo pensaba que el Señor llevaba un estado de contabilidad, entonces tenía que ser más lo bueno que lo malo y me iba a salvar. Y ya que leí la Biblia me di cuenta que no, que es por su gracia. Fíjese, la inmensa mayoría de la gente cree que conseguirán su entrada al cielo haciendo cosas buenas y siendo personas buenas, y así van a conseguir las bendiciones de Dios. O ser alguien bueno por mi propio esfuerzo. Pero la palabra de Dios dice
que solo hay una manera de entrar al cielo, y esa manera de entrar al cielo es por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Dice en Romanos 11:6: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Ahora, fíjense, la gracia es la principal diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones, incluyendo algunas religiones cristianas. Fíjense, en todas las demás religiones tú tienes que ganarte tu derecho a ir al cielo, tú debes ganarte la aprobación de Dios o la aprobación de otros dioses cuando son politeístas. Fíjense, pero la Biblia enseña que la única manera de agradar a Dios es conociéndolo a través de una relación personal con su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y justificarnos ante Dios el Padre. Dice la Escritura en Romanos 3:24, dice 24 y 25: pero por su gracia son justificados gratuitamente, o sea, gratis, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó por la obra en la cruz de Jesús. Dios lo ofreció, Dios el Padre ofreció a su Hijo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, porque el precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo, para así demostrar su justicia y para que así fuéramos nosotros justificados. Ahora, usted tiene que arrepentirse de su pecado y aceptar la muerte vicaria de Cristo. Vicario es que Él murió en lugar nuestro. Jesús lo hizo todo en la cruz. Usted solo tiene que reconocerlo, que Él murió por mí en la cruz, que murió por mis pecados, y recibirlo en mi corazón. Eso se llama gracia y es un gran regalo de Dios para nosotros. Dice la Escritura: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, hay que creer. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gracia de Dios. Por nuestro pecado estamos privados de la gracia de Dios, como dice en Romanos 3:22 y 23. Ahora, ¿cómo recibimos la gracia? Pues fíjense, en segundo lugar, la gracia se recibe por fe, ¿no? No se puede ganar, no se puede trabajar para conseguirla, no la podemos merecer. Esto significa que aún la fe que usted tenga es un don de Dios inmerecido. Dice Romanos 4:16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de la descendencia de Abraham. Y nosotros somos descendientes de Abraham en lo espiritual, ¿verdad? En lo natural es el pueblo judío y nosotros en lo espiritual. Vamos a ver algunas historias bíblicas que ilustran la gracia de Dios. Tenemos la historia del buen samaritano, quien ayuda a una persona, fíjense, asaltada y herida, ¿no? Al lado del camino, y que, fíjense, era diferente a los judíos, creía en algo diferente. Él tenía una fe así medio como no muy muy ortodoxa, no muy adecuada, y no tenía manera de devolver el favor porque había sido asaltado y se quedó sin nada. Viene esta historia en Lucas 10:25 al 37. Entonces este hombre quedó tirado en el camino, golpeado, herido, a punto de morir. Y pasó un sacerdote, y el sacerdote, al verlo, dijo: pues yo, cómo quisiera yo ayudar a este hombre, de veras, pero tengo que ir a dar una prédica del amor ahí en Amistad Familiar, así que no voy a poder, que lo haga otro, ¿no? Y se fue. Y luego sale uno de la alabanza que no era de aquí, ¿no? Y lo ve al hombre herido y dice: pues yo quisiera ayudarle, pero tengo que estoy preparando cantos sobre el amor para la enseñanza que va a dar el sacerdote sobre el amor, y yo tengo que preparar puros cantos sobre el amor, así que no puedo ir, que él ayude otro. Y ellos se fueron y no lo ayudaron.
y pasó un samaritano, que era el hombre que los judíos lo despreciaban porque sus creencias no eran muy adecuadas, tenía combinada algo de la fe verdadera con otras cosas, y él fue movido a misericordia y ayudó a esta persona. Y hasta Jesús dice al final, ¿quién fue el verdadero prójimo de este hombre? El que lo ayudó, ¿no? Ahora, la Biblia nos relata también la historia de la mujer adúltera que Jesús perdonó y que después defendió públicamente, ahí en Juan 8, 1 al 11. Y fíjense que estaban cometiendo adulterio, eran dos, era un hombre y una mujer, y el hombre fue el primer campeón de los 100 metros planos, salió corriendo y no lo pudieron alcanzar, pero ella sí la agarraron y la llevaron delante de Jesús, y llevaron un montón de piedras cada uno de los escribas y fariseos que iban ahí para que muriera apedreada. Dice, ¿qué dice Moisés?, le preguntan a Jesús. Que muera apedreada la mujer adúltera, ¿no? Ahora fíjense en esto, y el Señor la perdonó. ¿Merecía ella el perdón? No, en absoluto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba mostrándole su gracia, ¿no? La gracia del Señor. Ándale, vete y no peques más. Lo que el Señor quería era que cambiara la actitud. Tenemos también la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 12. El padre del hijo pródigo tenía dos hijos. Un día el más joven le dice, quiero la herencia que me pertenece y me voy a ir. Ahora fíjense una cosa, la herencia se le tenía que dar hasta que el padre muriera, pero la pidió por anticipado y el padre se la dio, se la da y la malgasta en una vida disipada, toda su herencia. Y fíjense, y después de un tiempo se queda sin nada y termina alimentando marranos en una granja de otro país. Y para el judío, fíjense, el cerdo era un animal inmundo, ¿no? Ellos no comían carne de cerdo por ningún motivo, era un animal inmundo. Y entonces, al estar cuidando esos cerdos, empieza él a reflexionar. La Biblia dice, y volviendo en sí, como que estaba fuera de sí, y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? He desperdiciado mi herencia y mi vida. Estoy sin nada, con hambre y sin dónde vivir. Voy a regresar a la casa y decirle a mi papá, no merezco ser llamado tu hijo, permíteme regresar como un sirviente, porque los sirvientes están mejor que yo, permíteme regresar como un sirviente. Y la Biblia dice que el padre fue amoroso y bondadoso, y cuando de lejos vio a su hijo que venía en camino, fue a encontrarlo. ¿Qué nos dice esto? Que el padre estaba en la azotea de la casa o por una ventana viendo a ver si el hijo regresaba. Y cuando el hijo regresó, se bajó corriendo y fue a través de él. Y un hombre de edad en ese tiempo pues no iba a andar corriendo porque era como falta de dignidad. Y sin embargo a él no le importó nada. Lo único que le importó ir a abrazar a su hijo. Era lo que quería. Y al llegar con él, lo abrazó, lo besó y pidió que trajeran un vestido y un anillo y que le prepararan un asado. Y el padre, fíjese, llama la atención, no lo reprende ni lo regaña como muchos de nosotros hubiéramos hecho, ¿no? ¿Ves lo que te pasó por borracho y por mujeriego? Te lo mereces, ¿eh? Sí, te lo mereces. ¿Cómo que no? Sí. El padre dijo a todos, vamos a celebrar. Dice en Lucas 15, 24, dice, ¿por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse todos, fíjese, menos el hermano mayor. El hermano mayor le dice, ¿por qué le haces esto a mi hermano y a mí no? El padre le dijo, pues tú eres mi hijo, todo es podido, hasta lo que tú quieras puedes tener aquí en la casa. Si no lo has tenido es porque no lo has pedido. Ahora fíjese, esta historia nos enseña que Dios recibe con mucho gusto al que se aleja de Él y regresa a casa. La Biblia enseña que los ángeles celebran en el cielo cada vez que una persona acepta y recibe la gracia de Dios a través de Jesucristo. Cuando alguien recibe a Cristo, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Vean lo que dice Jesús en Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. Ahora vamos a hablar de congregaciones fundamentadas en la gracia. Fíjense, nosotros somos una congregación basada en la gracia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos agradecidos por las muchas bendiciones recibidas de Dios en muchas formas. La primera, fíjense, porque nuestros pecados han sido perdonados, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Gracias que nos ha perdonado nuestros pecados. La segunda, porque tenemos un propósito eterno por el cual vivir. Y la tercera, porque tenemos, fíjese, un hogar eterno en el cielo esperándonos. Ya está, Dios ha preparado ya un lugar ahí en el cielo. Y fíjese, si usted ha aceptado la gracia no ha aceptado la gracia de Dios, tendrá asuntos muy serios que enfrentar. Y estos son los pecados de su pasado, los pecados del presente y los del futuro. Pero cuando esos pecados han sido perdonados por la gracia de Dios, los cristianos podemos enfrentar tranquilos el futuro y el juicio de Dios. Vean lo que dice en Efesios 2:5: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, solo por gracia. Qué tremenda la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, fíjense, la gracia está disponible para todos, ¿no? Dice en Romanos 4:16: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Los judíos son la descendencia natural, los cristianos somos la descendencia espiritual. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, para los judíos, sino para los que también son de la fe de Abraham, como los gentiles convertidos al Señor. Abraham, que es el padre que tenemos en común, ¿no? Los creyentes y los judíos. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense, que Dios no tiene favoritos, ¿sabían ustedes? Dios le ama sin condiciones, a pesar de todos los pecados que usted ha cometido. La gracia de Dios está disponible para usted, no importa lo que usted haya hecho. Dice, la gracia está disponible para todos a través de Jesucristo cuando nos arrepentimos de corazón y creemos en Jesús. ¿Qué dice la Escritura? En Gálatas 1:4: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿ha escuchado alguna vez que los judíos son el pueblo escogido de Dios? Todos lo hemos escuchado. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hablando bíblicamente? Fíjense, los judíos fueron escogidos para compartir el mensaje de la gracia con todos. Pero hubo un momento en que los judíos se consideraron que el mensaje solo era para ellos. Cuando Jesús vino a la tierra, ellos pensaban así. Dios no los escogió por ser fuertes o especiales, pues eran el más insignificante de todos los pueblos. Vean lo que dice Deuteronomio 7:7. Fíjense, dice: no por ser ustedes más que todos los pueblos ha querido el Señor y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Qué tremenda palabra, el más insignificante. O sea que yo agarré lo peorcito, dice, ¿no? Pero por mi gracia lo convertí en el pueblo escogido de Dios. Y a muchos de nosotros sí nos pasó. Cuando a mí me llamó, de mi casa escogió al peorcito, ¿no? Y por su gracia Él hizo que hasta mis papás recibieran al Señor antes de morir. A pesar de que primero se me fueron encima, me criticaron muy fuertemente y me atacaron, pero el Señor llevó a cabo su plan, ¿no? Ahora, fíjense en esto que es muy importante. El escogimiento de Dios los hizo un pueblo especial. Cuando Dios nos escoge a nosotros, nos hace una persona especial. A ellos les fue dada la palabra para que la guardaran fielmente, a los judíos. Y fíjese, su estricta religiosidad de los escribas y fariseos que copiaban las escrituras con tanta minuciosidad, al grado que
si se equivocaban en una palabra al estar escribiendo un rollo, tenían que destruir este rollo y volver a empezar en otro rollo. No podía haber tachones ni nada. Así de estrictos eran. Y su estricta religiosidad hizo que nos llegara la palabra tal como Dios se la había revelado. Por su gracia nos llegó hasta nosotros. Así que, ¿cómo nos llega su gracia? Dice Romanos 10:13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Así nos llega su gracia, al invocar el nombre de Jesús. Ahora, la gracia de Dios está disponible para todos. No importa que usted esté aquí o en la cárcel o en cualquier lugar, la gracia está disponible. Beto trabaja en el ministerio de la cárcel y cientos de presos han entregado su vida al Señor y sus vidas han cambiado drásticamente al grado que hasta los guardias se impactan, ¿verdad? Algunos de ustedes están aquí por primera vez y la Biblia enseña que la gracia de Dios está disponible también para usted. Nuestra aceptación por parte de Dios, fíjense, está basada en su gracia nada más. Incluso, fíjense, no se puede entender lo que significa tener una relación con Dios sin comprender lo que es la gracia. Vean lo que decía el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, mediante cumplir requisitos legales o de la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, no porque cumplamos sacramentos o cosas nos vamos a salvar, sino porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y hasta que uno lee la Biblia y la estudia, se da uno cuenta de esto. Si no, está uno con muchas ideas que nos están metiendo, que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora, la cuarta, fíjense, Cristo es la fuente de la gracia. De ahí sale toda la gracia de Él, ¿no? Vean lo que dice la Escritura. En Hechos 15:11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así como los apóstoles y todo, vamos a ser salvos. O los gentiles, todos por la gracia nada más. Ahora, ¿por qué recibimos la gracia únicamente por medio de Jesús, de Cristo? ¿Saben por qué? Porque Jesús pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. Él es el único que lo ha pagado. Y lo voy a explicar esto, y no espero que se me malentienda, y espero que no se me malentienda, ¿no? Dice, ni el Padre nos puede salvar, ni el Espíritu Santo. El único que nos puede salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos tomaron la decisión de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Esa fue una decisión tomada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos decidieron que solo Jesús es el que nos puede traer salvación, ¿no? O sea, por eso un día me estaban hablando que si los una religión cristiana que solo creen en Jesús, solo Jesús, ¿son salvos o no? Yo le pregunté a Wayne Myers, que es mi padre espiritual, y me dice: ¿qué dice la Biblia? Aquí me enseñó el versículo que por Cristo. Entonces sí son. Claro que hay que tener una teología sana también, pero aún cuando no la tuviera tan sana, si cree realmente de corazón en Jesús, va a ser salvo, ¿no? Fíjense, la gracia es gratis, pero no barata. A Cristo le costó su propia vida. Fíjense, este fue el grandísimo precio que Jesús pagó para que usted recibiera su salvación, su vida, su sangre. Por ejemplo, si usted recibe un regalo en su cumpleaños, ese regalo es gratis para usted, ¿verdad? Porque se lo regalaron, es un regalo. Pero alguien pagó para que usted lo recibiera sin dar nada a cambio. Usted está recibiendo un regalo en su cumpleaños sin dar nada a cambio. Bueno, a lo mejor usted le dio otro regalo en el cumpleaños de la otra persona, ¿verdad? Pero hay veces que no. Y si la otra persona le da un regalo, es por gracia, ¿verdad? La gracia nos viene a través de Cristo. Vean lo que dice la Escritura en Romanos 5:15: abundaron mucho más para los muchos son los que estaban ahí reunidos con los primeros cristianos en el tiempo del apóstol Pablo y nosotros. Abundaron la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, por Jesucristo. Por Jesucristo nos viene esa bendición. Ahora, durante la vida, fíjense, cometemos muchos errores y pecados. Hay muchos que dicen, cometí un error. No, cometí un pecado. Cometí un pecadote. No os hagáis. Pero además de los pecados cometemos errores, ¿no? Y por ello pasamos por muchos quebrantos, tristezas y dolores. Pero fíjense, cuando yo me arrepiento de mi pecado y acudo a Dios y le digo, Señor, necesito tu gracia a través de Cristo, entonces Dios toma mi vida hecha a pedazos y la pone en Cristo para comenzar a reconstruirla, ¿no? Qué tremendo lo que Dios hace por nosotros. Esto es lo que sucede cuando usted acepta la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 5:15? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Un día uno me sacó esta escritura, las cosas viejas pasaron, y como con mi esposa yo ya llevaba muchos años antes de ser cristiano, entonces me puedo divorciar y casarme con otra. Le digo, no os hagáis. Y ya le saqué otras escrituras hasta que lo convencimos de que había una abrumadora evidencia contraria, ¿no? La esposa también quería dejarlo, porque pues después de eso que se enteró, imagínese, ¿no? Así que usted puede ver los fracasos, las cicatrices y las cosas que le han causado daños en su vida, aún las cosas que le producen vergüenza. Todos tenemos cosas así, pero cuando estamos en Cristo, dice, Dios le mira con los ojos de su gracia, nos mira con los ojos de su gracia. Todo lo que Él ve es la perfección de Cristo y no sus propias imperfecciones, no nuestras propias imperfecciones. Cuando usted está en Cristo, lo que Dios ve es que Jesús ya ha pagado por todas las cosas malas que permitió usted que sucedieran en su vida y de las cuales usted se arrepintió. Miren lo que dice la Escritura. En Tito 2:11, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Por su gracia tenemos salvación. Ahora fíjense en esto. Dios no castiga al creyente para que pague por sus pecados, porque todo el castigo fue puesto sobre Jesús en la cruz. Aunque todo pecado tiene sus propias consecuencias. Todo pecado que cometemos tiene consecuencias. Cuando usted peca, debería decir, Jesús, tu gracia perdona lo que acabo de hacer y necesito tu gracia para cambiar y no volver a caer en el mismo pecado. Porque ellos están en el mismo pecado y salen y se echan otro clavado y salen y otro clavado y otro clavado, y son clavadistas al pecado, ¿no? Dice en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea, nada hacemos nosotros más que arrepentirnos y buscar al Señor, y el que nos da la salvación y es Jesús por su gracia. Así que dice, no es posible lograr que Dios nos ame más ni menos de como nos ama en este momento. Esto es importante que usted lo piense, porque su amor no está basado en nuestros hechos o comportamientos, está basado en la promesa de su gracia. Dice, no en lo que usted se merece, sino en su misericordia, en la misericordia de Dios. Si usted viene por primera vez a este lugar, encontrará personas que le manifestarán amor, aceptación, ayuda y la gracia que necesita. Vean lo que dice la Escritura en Lamentaciones 3:22 al 24. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, y su gran amor y su compasión y gran amor nunca se agota, jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En Él tenemos que esperar. ¿Qué pecado secreto le avergüenza? Quizás está atrapado en un estilo de vida que usted quiere dejar y que no puede dejar, pero no puede salir de él. Pero fíjese, para eso está la gracia de Dios. Dios quiere tomar las cosas que le dan
más vergüenza en su vida y quiere perdonarlas y animarlo a tener un nuevo comienzo con Él. Fíjese, y todo esto está disponible para usted, aunque usted sienta que no lo merece, solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Solo es por la gracia de Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Él espera un fruto de la gracia que nos ha dado, que hay un cambio en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Una mujer estaba muy avergonzada de algunas cosas en su vida, y un día, mientras caminaba por la playa pensando en eso, de repente una ola tocó sus pies y salpicó agua sobre su mano, dejando unas gotas en la mano de ella. En ese momento dice que sintió que el Señor le dijo, esta mujer: ¿ves esas gotas de agua en tu mano? Representan lo que te avergüenza, pero si tú sacudes tu mano y las gotas caen del mar, ¿te será posible encontrarlas otra vez? No, contestó ella. Y Jesús continuó diciéndole: por mi gracia y misericordia puedes arrojarlas al océano de mi amor. Tú eres quien va a escoger si lo haces o no. Entonces ella sacudió su mano y arrojó las gotas al mar, diciendo: ya he sido liberada para siempre. Así es la gracia de Dios. Y ya no puede volver a recoger esas gotas porque ya se quedaron en el mar, ¿no? Vamos a ver en quinto lugar, la gracia se extiende por toda la eternidad. Fíjense qué tremendo, empieza aquí en la vida y por toda la eternidad. Podríamos decir que la gracia es el regalo que Dios le sigue dando cuando usted conoce a Jesucristo y recibe su gracia y su amor, y usted continúa mejorando cada día. Su gracia está disponible y se extiende por la eternidad, y lo mejor está todavía por venir cuando estemos en su presencia. Vea por lo que dice la palabra ahí el apóstol Pablo en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. O sea que el que peca merece la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y todo esto es por su gracia. Muchos se preguntan: ¿cómo va a ser el cielo? Al morir usted va a graduarse y a reunirse con sus seres queridos que se entregaron a Jesús y que ya murieron, y va a ser premiado por su fe. Fíjese, no va a estar tocando el arpa en una nube como algunos creen, ¿no? Qué aburrido estar en una nube tocando el arpa. No, eso no es cierto. Le van a asignar un trabajo y un servicio que le va a encantar, que a usted le va a gustar mucho lo que va a estar haciendo ahí en el cielo. Así que tiene que aprender a servir aquí, porque si no, tampoco va a servir allá. Y como dijo un presidente: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El que sirve a los demás, sirve a Dios. El que no le sirve a los demás, tampoco le sirve a Dios, ¿no? Usted va a ser librado de la depresión, del dolor, de la desesperación, de la vergüenza, de la culpa. Usted va a alegrarse y regocijarse por toda la eternidad, y todo esto solo por la gracia de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas cosas ya pasaron. Ahora vean esto: Peter Drucker, el padre de la administración moderna. Yo durante muchos años, cuando trabajé en entrenamiento de personal en General Electric y en bancos, di muchos cursos de administración, y una de las personas en las que más me basaba era en Peter Drucker. Él escribió decenas de libros sobre administración. Él era cristiano y murió hace pocos años. Él fue amigo del pastor Rick Warren, y un día Rick Warren le preguntó: ¿qué le motivó a entregar su vida a Cristo? Y Peter Drucker contestó: cuando comprendí la gracia de Dios, me di cuenta que nunca iba a poder recibir algo mejor que la salvación eterna. Usted no tiene que llegar a ser tan brillante como Peter Drucker para entender que eso es lo mejor que usted puede recibir en su vida. Vean lo que dice la Escritura ahí en Efesios 1:6-7: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El su amado es Jesús.
En Él tenemos la redención mediante su sangre, en Él, en Jesús, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que son grandísimas las riquezas de la gracia. Si usted ha experimentado el pecado en cualquier forma, como todos nosotros lo hemos hecho, Jesús nunca lo va a rechazar. Entre más entienda la gracia perdonadora de Dios, más va a quedar usted enamorado de Jesús. Dice, Dios está esperando que acepte su regalo. Él se alegra, Dios se alegra en ser bondadoso. Él no está enojado con usted. Él está llamando y le dice, ven a casa. Ven a tu casa aquí conmigo. Ahora, los que quieren ir con el Señor, al responder al llamado del Señor, los invito a hacer esta oración. Haga esta oración que la estamos poniendo ahí por escrito. Repítala así, dígale: Señor Dios, estoy muy agradecido porque me amas. Reconozco que nunca podré ser lo suficientemente bueno para merecer un lugar en tu cielo. Ahora entiendo que la única manera en que yo pueda entrar es por tu gracia. Te pido perdón por haber pecado contra ti y contra mi prójimo. Abro la puerta de mi corazón para que entres en mi vida y me llenes de tu amor, para que yo pueda compartirles a otros acerca de ti, de tu gracia y de tu amor. Gracias, Señor, porque perdonas mis pecados pasados y me das un propósito para el presente y un hogar en el cielo para el futuro. En el nombre precioso de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ha recibido la salvación. Si la hizo de corazón, si nomás la hizo de boca para afuera, pues no le va a servir de nada, ¿no? Pero si la hizo de corazón, ahora para reflexionar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues ahora vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho. Es el tema que más me gusta de la Biblia, la gracia de Dios, ¿verdad? Como lo he dicho otras veces, si no fuera por su gracia, estaríamos en completa desgracia. Así que vamos a hablar de la gracia de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona y familia que ha venido en este día, Señor. Pedimos que tú les bendigas y guardes y los llenes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hagas que esta enseñanza que vamos a compartir, Señor, pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas, que tienes un plan precioso para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a adentrarnos en ese plan siendo obedientes a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bien, fíjense, desde pequeños se nos enseña que todo en la vida tiene que ser ganado, tenemos que ganarlo. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que Dios nos da, debo portarme bien con los demás, debo hacer más cosas buenas que malas durante mi vida, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, pensaba que el Señor llevaba un estado de contabilidad, entonces tenía que ser más lo bueno que lo malo y me iba a salvar. Y ya que leí la Biblia me di cuenta que no, que es por su gracia. Fíjese, la inmensa mayoría de la gente cree que conseguirán su entrada al cielo haciendo cosas buenas y siendo personas buenas, y así van a conseguir las bendiciones de Dios, o ser alguien bueno por mi propio esfuerzo. Pero la palabra de Dios dice que solo hay una manera de entrar al cielo, y esa manera de entrar al cielo es por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Dice en Romanos 11:6: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Ahora, fíjense, la gracia es la principal diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones, incluyendo algunas religiones cristianas. Fíjense, en todas las demás religiones tú tienes que ganarte tu derecho a ir al cielo, tú debes ganarte la aprobación de Dios o la aprobación de otros dioses cuando son politeístas. Fíjese, pero la Biblia enseña que la única manera, por gracia, como un regalo,
a un regalo gratuito suyo. Esto quiere decir que no lo podemos ganar, que no lo merecemos, que no podemos trabajar para recibirlo. Es solo un regalo de Dios, un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora vamos a hablar de la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos salva, nos bendice, nos enseña y nos usa, fíjense, solo por su gracia, no por merecerlo, porque no merecemos nada, pero por su gracia, ¿verdad? La gracia del Señor es tremenda. Ven este niño señalando hacia el cielo, ¿no? Por la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios 1:4 el apóstol Pablo: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Y es algo tremendo que hemos recibido de parte de Dios, su gracia, por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es la gracia? Vamos a ver algunas definiciones. Es un regalo de Dios en acción. La gracia de Dios es un regalo en acción. Miren aquí esta persona pues tomada de la mano del Señor, recibiendo de sus bendiciones. En segundo lugar, es cuando Dios me da lo que necesito desesperadamente y no lo que merezco, porque si nos diera lo que mereciéramos, imagínense cómo nos iría, ¿no? Dice: gracias Dios por bendecirme más de lo que merezco. De agradar a Dios es conociéndolo a través de una relación personal con su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y justificarnos ante Dios el Padre. Dice la Escritura en Romanos 3:24, dice 24 y 25: pero por su gracia son justificados gratuitamente, o sea, gratis, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó por la obra en la cruz de Jesús. Dios lo ofreció, Dios el Padre ofreció a su Hijo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, porque el precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo, para así demostrar su justicia y para que así fuéramos nosotros justificados. Ahora, usted tiene que arrepentirse de su pecado y aceptar la muerte vicaria de Cristo. Vicario es que Él murió en lugar nuestro. Jesús lo hizo todo en la cruz. Usted solo tiene que reconocerlo, que Él murió por mí en la cruz, que murió por mis pecados, y recibirlo en mi corazón. Eso se llama gracia y es un gran regalo de Dios para nosotros. Dice la Escritura: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Otra definición: es cualquier cosa que necesito, que no merezco, que nunca podría pagar, pero que Dios me da por su amor. Y lo principal que nos da es su salvación, ¿verdad? A través de Cristo Jesús, ¿no? Mucha gente confunde gracia con misericordia y son dos cosas diferentes. Fíjense, misericordia es no recibir lo que merecemos, que sería algo tremendo, era un castigo. Y la gracia es recibir lo contrario a lo que merecemos. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué dice la palabra en Juan 1:16? De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, hemos recibido del Señor. Una gracia y otra gracia sobre gracia. Ahora vamos a ver 5 características de la gracia. La primera es que es un regalo gratuito. La gracia es un regalo de Dios, gratuito de Dios para mí. Si usted le pregunta a 100 personas cómo puedo ir al cielo, la mayoría de las veces recibirá estas respuestas: pues debo ser lo más bueno que pueda, debo cumplir ciertos requisitos religiosos, ciertos mandatos religiosos,